Bendiciones. Mi nombre es Luis Norman Condorialí y soy estudiante de la carrera Liderazgo Pastoral de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras de la Universidad de Aquino, Bolivia. Y a continuación haré un corto resumen de la Ley 1161 promulgada el 11 de abril de 2019 y la importancia que tiene para el líder pastoral conocer esta ley. Primero, mencionar que esta ley nace con la modificación y la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado que se pone en vigencia el año 2009, momento en el que el Estado deja de ser confesional y toma el rótulo de Estado independiente y libre de religión. Y en su artículo 4 garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, y esto de acuerdo a sus cosmovisiones. Con esto se marca la separación de Iglesia y Estado. También se toma en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto realmente ha sido un gran avance en el desarrollo y comprensión de esta libertad fundamental que es inseparable de las libertades de culto, de conciencia y de pensamiento. Sin embargo, a pesar de estas garantías constitucionales y de tener el artículo 4 de la Constitución Política del Estado, esta libertad se vio amenazada por diferentes ideologías y proyectos de ley, tales como la Ley 351 del 19 de marzo del 2013, la cual fue derogada porque no se acercaba a la naturaleza de nuestras organizaciones religiosas e incluso estaba al libre criterio de algunas autoridades de turno. La Ley 1161 consta de 14 artículos que tienen como objeto establecer un marco jurídico de derechos y deberes para el ejercicio de la libertad religiosa y de creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones, y el reconocimiento institucional de las organizaciones religiosas y espirituales, respetando su autonomía, su autodeterminación, su doctrina, su estructura interna, su estructura organizativa y la identidad que cada organización religiosa asuma. Ahora, voy a mencionar brevemente algunos alcances de esta ley y sus derechos y deberes a las cuales debemos de regirnos. Primero, esta ley nos brinda una mejor comprensión y garantía en el ejercicio de la libertad religiosa, sus principios, sus alcances, derechos, límites, deberes y relaciones, etc. Es decir, que nos ayuda a reconocer y ejercer la garantía en el ejercicio de la libertad religiosa, considerando que toda práctica que contravenga o vaya en contra del ordenamiento jurídico sí podrá ser sancionado conforme a lo que establece la Constitución Política del Estado. Al mismo tiempo, esta ley se aplica a personas naturales y a personas jurídicas, establecidas dentro del territorio boliviano, ya sean organizaciones religiosas o de creencias espirituales, entes de coordinación, etc., y tomando en cuenta la función de los que ahora son llamados servidores religiosos, que vendrían a ser los pastores, ministros, líderes, sacerdotes y otros. Estos podían ser elegidos o designados libremente según sus estatutos. Pero otro gran avance es sin duda la oportunidad de poder realizar actividades tales como obras sociales, en el entendido de que una de las funciones de la iglesia como tal es poder dar pan al hambriento y vestido al desnudo, pero esto ahora con un carácter lícito y no lucrativo. En cuanto a los derechos como personas naturales, absolutamente nadie puede elegir por ti o por mí la religión que deseemos confesar, y somos libres de poder manifestarlo en cualquier lugar, así como pertenecer o abandonarla en el momento que queramos. Gracias a esta ley, ahora ningún funcionario público o particular puede ser obligado a participar en una ceremonia o culto que contravenga con su religión o espiritualidad. También está garantizada nuestro derecho de poder difundir y enseñar nuestra religión por todos los medios de comunicación, ya sean orales, escritos o redes sociales. Uno de los artículos que atentaba contra nuestra libertad en la Ley 351 que ha sido derogada es la libertad de aportar económicamente y también la de recibir ofrendas,
diezmos o primicias. Ahora, en los lugares como clínicas, recintos militares, policiales, centros penitenciarios, centros de rehabilitación, entre otros, nosotros ahora tenemos la libertad de ser asistidos de acuerdo a nuestra religión o cosmovisión. Pero ojo, esto está sujeto a las normativas vigentes en estas instituciones, recordando el principio básico de lo que son los derechos de libertad que dice: mi derecho termina donde empieza el derecho de otra persona. Esto como personas naturales, pero como personas jurídicas también tenemos derechos que hacen a la naturaleza de una organización religiosa o de creencia espiritual. Por ejemplo, a ser reconocidos de acuerdo a norma como personalidad jurídica por el Estado Plurinacional de Bolivia. Y a su vez, la de permitir y respetar nuestra organización de acuerdo a nuestro estatuto o reglamento interno. Y esto está marcado en el Decreto Supremo 4054. Algo que en algún momento estuvo en debate, según algunos que mencionaban que ya no podríamos evangelizar en lugares públicos, el parágrafo 2 del artículo 6 en su inciso F dice que tenemos la libertad de difundir nuestra propia religión, culto o creencia espiritual de acuerdo a nuestra cosmovisión que se tenga, y esto a través de los distintos medios de comunicación en el marco de los instrumentos legislativos vigentes. Como cualquier ley que vela por la coexistencia y la convivencia pacífica entre habitantes de una sociedad, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Por ejemplo, la de respetar la libertad religiosa o de creencia espiritual de otras personas, de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 14 de la Constitución Política del Estado. Entre otros deberes, también tenemos la obligación de informar a la autoridad competente respecto a las autoridades administrativas o financieras y legales que se realicen dentro del país, así como la de tramitar la personalidad jurídica aprobada o revocada por resolución suprema. Pero también es importante mencionar que los ingresos y el patrimonio que se tengan necesariamente tienen que ser destinados al uso exclusivo del fin del mismo. Es decir, que cualquier recurso o patrimonio, vale decir equipos de sonido, local, sillas, mesas, que se tengan, tienen que cumplir la función asignada dentro de la organización religiosa o de creencia espiritual. Ahora, en cuanto a la acreditación, el gobierno, mediante sus entes, reconoce la formación profesional y el trabajo de los servidores religiosos, tanto en los subsistemas de educación superior acreditados, la oportunidad de profesionalizar la labor que hacemos. Esto como técnicos superiores o de licenciatura. Es decir, que la profesión de un pastor es tan digna y reconocida como la de un doctor, como la de un arquitecto, abogado, etc. Y brinda a los centros de capacitación bíblica la oportunidad de adecuarse a la normativa de educación superior según el Código Niño-Niña-Adolescente y de la Ley de Educación Abeliño Siñani y Elizardo Pérez. Miren, quizás esta ley no sea perfecta, pero nos brinda la capacidad jurídica para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, y también nos da las garantías necesarias para el ejercicio de la libertad religiosa. Tristemente, la mayoría de los evangélicos en Bolivia no conocen muchas de las leyes por falta de información o simplemente por negligencia, porque la gran mayoría de los pastores no quieren hablar de leyes o política bajo el tabú de que la política es del diablo. Pero si nosotros revisamos las Sagradas Escrituras, encontraremos a Jesús reconociendo y respetando las leyes de los romanos. Podemos ver a un Pablo que pudo apelar al César para un nuevo juicio, y esto porque él conocía sus derechos y los quería ejercer. Querido hermano, mientras estemos en este mundo, gobernados por hombres y legislados por leyes, tenemos que sujetarnos a ellas,
sabiendo que toda autoridad en la tierra es puesta por Dios. El conocer esta y otras leyes que regulan el bien vivir entre ciudadanos permite que el líder religioso se mueva o trabaje en el marco de sus derechos y libertades. Teniendo mucho más que decir, pero limitado por el tiempo, me despido primero agradeciendo a Dios nuestro Rey por la vida de la doctora Elisa Castillo, que con paciencia, profesionalidad y por sobre todas las cosas llena de la virtud del Espíritu Santo, nos ha guiado en este módulo denominado Políticas y Leyes sobre Culto. Que Dios les bendiga. Gracias.